Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Me presento, soy la licenciada Mirna Zárate. Nos encontramos en Sentidos en Movimiento. El día de hoy abordaremos una temática de suma importancia en el nivel básico de escolarización, la cual son los trastornos en la adquisición y desarrollo de la escritura y el trastorno del aprendizaje no verbal. Los alumnos que presentan estas dificultades a la hora de realizar los trazos gráficos, retraso en la escritura, errores frecuentes en la escritura como son las omisiones, sustituciones, adiciones e inversiones, trastornos en los trazos, direccionalidad en los giros, uniones y separaciones indebidas de palabras, sílabas, letras, la posición inadecuada para escribir, traerá como resultado una escritura irreconocible, ilegible y el tamaño de los grafemas comúnmente suele ser mayor. También consigo puede venir acompañado un problema de lateralidad, deficiencia motora, poco dominio del esquema corporal, trastornos perceptivos o visoperceptivo motrices. Esto va a presentar un retraso escolar fundamental en el área del lenguaje, que puede complicarse con fracaso escolar, fobia escolar, rechazo para escribir y sobre todo sentimientos de una baja autoestima. Una ansiedad elevada puede ser o presentarse ante este tipo de situaciones de la escritura, llevando al fracaso al niño. Los tipos y niveles de trastorno que vamos a abordar es la dislexia, disgrafía, disortografía y trastorno de aprendizaje no verbal. Para ello contaremos con algunos especialistas dentro de esta área tan importante. Bienvenidas, bienvenidos. Muy bien, disgrafía. La disgrafía va a ser un trastorno del aprendizaje que se enfoca básicamente en lo que es la escritura deficiente. ¿Qué quiere decir escritura deficiente? Me refiero a una escritura inclinada, una letra de gran tamaño, espacios exagerados entre las letras o letras sumamente juntas. Letras pueden ser, es muy difícil encontrarlo, pero no quiere decir que no exista. Niños que realicen una letra muy pequeña, demasiado pequeña y junta, o muy grande y junta, o muy grande y muy separada, ¿no? No hay un respeto en el interlineado o en la cuadrícula del cuaderno, es decir, se saltan los renglones y vaya, no hay un orden o una secuencia, ¿no? Ante este tipo de actividad. Comúnmente estos chicos van a evitar lo que es la realización de las tareas de manera escrita, no es capaz de lograr una postura correcta para realizar lo que es la escritura, se están mueve y mueve o levántate y se levantan o básicamente se tiran al piso y simplemente la escritura tratan de evadirla en todos los momentos que puedan ser posible. No sabe tomar correctamente el niño el lápiz, por lo que hay que acudir a este tipo de, pues el famoso calcetín, los adaptadores, en este caso los lápices gruesos, los rotuladores que obviamente son plumones, con la finalidad de ayudar a abordar y sobre todo ir minimizando este tipo de situación. Los niños comúnmente o escriben muy rápido o muy despacio, precisamente como es una tarea que les causa demasiado conflicto, pues prefieren terminarlo o muy rápido o tardar mucho para que el docente se desespere y casi se renuncia a la actividad, ¿no? Comúnmente se relaciona este tipo de trastorno con los chicos que tienen un déficit de atención, presentan hiperactividad o impulsividad, justamente por todas estas características, ¿no? Las posibles causas pues son dificultades motrices. En este caso hay una torpeza motora, de lateralidad, de orientación espacial, déficit en la función perceptivo-motora o del trastorno del esquema corporal. ¿Qué se requiere entonces trabajar con este tipo de alumnos, alumnas? Pues básicamente es lo que les mencioné hace un momento, pedir a papá, mamá lápices de un grosor no de lo cotidiano, sino mucho más gruesos y sobre todo triangulares. Se les puede pedir lo que les mencionaba, el calcetín, con la finalidad de hacerle las perforaciones al calcetín y abrazar lo que es el lápiz, ¿no?
Adaptadores, los adaptadores los venden, son de plástico, no son de metal, y de metal no se sugieren porque suda y se desliza, ¿no? Corregir la postura, no necesariamente tengo que estarle repitiendo, siéntate bien y pon atención porque lo voy a hostigar, y aparte de que lo hostigo, simplemente va a renunciar. Ya le es difícil realizar este tipo de tareas, y si yo estoy ahora sí que molestando con la misma situación, va a ser complicado. Si yo vi que ya de una manera ya logró medio acomodarse para poder realizar la actividad de la escritura, se lo voy a permitir. En otro momento retomaré la parte de la posición, o en este caso lo que corregir su postura básicamente. Ejercicios de relajación antes de la actividad. Comúnmente a mí lo que me gusta hacer es una pequeña actividad física, y más aún cuando se sabe que hay chicos que tienen una condición como muy específica. Los hago entrar en juego, y una vez que ya están bien interesados, los anclo a la actividad, ¿no? Puede ser una actividad motriz que va a favorecer muchísimo, pero gruesa me refiero, ¿no? Bailar, vamos a gritar, vamos a cantar, no lo sé, eso es algo muy divertido para ellos, y logramos captar netamente lo que es la atención y sobre todo la relajación. Se requiere también implementar lo que son los famosos puzzles. En este caso nos van a ayudar a la motricidad y al reconocimiento de los fonemas. Yo no sugiero empezar con puzzles pequeños, sino ahora sí que de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño, para poder ir aterrizando todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hay que trabajar mucho lo que es la motricidad fina. Hay unos álbum, hay unas calcomanías, se pueden recortar. Le voy a pedir a mamá, papá que me manden tijeras con punta redonda, y tengo que trabajar mucho el recortado. Obviamente, si mi niño es muy pequeño, muy pequeño, tengo que empezar desde lo rasgado, el enrollado, el pegado, ¿no? Las texturas, porque de lo contrario no voy a lograr un avance, ¿ok? Aquí va dependiendo del grado, ¿no? No le voy a poner a un niño que ya tiene 8 años, en este caso, a realizar actividades tan simples o con poco interés para él. Tiene que ir ligado a sus intereses, eso es bien importante. Y las fichas de precaligrafía no se abandonan, sabemos que a lo mejor vienen de un modelo tradicionalista, pero nos van a servir con esta parte de subrayar el punteado en líneas rectas, curvas o bucles. Y sobre todo los mandalas. Los mandalas ahorita se encuentran mucho de moda, los encontramos en cualquier lugar, hasta en los centros comerciales, los libros, y son ideales para el manejo y control del lápiz, la atención y sobre todo la concentración. Muy independiente de todo este tipo de actividades, sobre todo tenemos que ganarnos la confianza, de nuestro pequeño, y otra cuestión más, hay que ser muy empáticos, muy empáticas, porque de lo contrario el rechazo ya está hacia esta actividad netamente de la escritura. Imagínense ahora si no hay una paciencia, no hay una coherencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues por ahí pueden escribir y con gusto les podemos atender. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la licenciada Nayeli Sánchez, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Su servidora Mirna Zárate. Y bueno, traemos con ustedes el día de hoy una pequeña información, es sumamente importante, sobre todo en los niveles básicos de escolarización, y es un trastorno más, en este caso, de la escritura, se llama disortografía. Y bueno, este trastorno va a consistir en la dificultad para la adquisición y asimilación de la normativa ortográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas, en este caso, acciones o reglas ortográficas no se van a poder efectuar como deben de ser, debido a una cuestión que ahorita nos va a comentar la licenciada Nayeli, si está ligada o no a la base neurológica o bien de alguna otra acción. Ok, si bien es cierto, la disortografía a veces suele confundirse con la dislexia, porque son como primas hermanos, vamos a decirlo así. Sin embargo, sí hay una delgada línea que hace la diferencia entre estas. Hablábamos que de la disortografía básicamente es esta pequeña confusión en la cuestión, ya sea como omisión de alguna palabra, de alguna letra, perdón,
el orden incluso de la escritura de esta puede también ser diferente. Sí llega a afectar incluso la capacidad intelectual de las personas, y que también esto llega a afectar a su déficit de atención. De ahí que es importante generar como esta parte de hacer estudios para identificar o valorar si es propiamente la disortografía o hay un daño, hablábamos a nivel neurológico en general. Y también incluso podremos agregar, si en este afán neurológico, alguna prueba auditiva, porque a veces llega a pasar esta situación, que no es propiamente que el pequeño o la pequeña traiga como esta deficiencia, sino que es más esta cuestión de que el usuario oído no tiene la función al 100%, y entonces es normal que pueda no escuchar bien, y por lo tanto nosotros creer que tiene otra situación como la disortografía. Sin embargo, pues es importante generar como este estudio para poder entablar bien la diferencia entre si es algo como físico, vamos a ponerlo en términos muy coloquiales, o es algo más como emocional, intelectual o de un aprendizaje. Muy bien, dentro de las primeras dificultades vamos a encontrar una falta de correspondencia entre lo que es el fonema y el grafema. Comúnmente hay una confusión entre aquellas letras que suelen sonar de una manera muy igualitaria. Por ejemplo, B, D, ¿no? Si yo quiero escribir debe, a lo mejor escribo PB, ¿no? No lo sé. Son ejemplos como muy banales. También hay una adición de la escritura. Si yo quiero escribir a lo mejor patineta, puedo repetir alguna sílaba, patitineta, o sea, unas inversiones en vez de planta, pantal, no lo sé. Algunas omisiones de artículos, o lo que comúnmente presentan los chicos, lo singular y plural. En vez de las niñas juegan fútbol, las niñas juegan fútbol, ¿no? Entonces son errores como muy palpables, muy visuales, y por lo tanto, lo que hacen o lo que promueven es que a la hora de leer los textos sí se alcanzan a comprender, pero obviamente estas faltas ortográficas son las que nos van a enmarcar este problema de disortografía. Licenciada Nayeli, ¿nos pudieras comentar algunas estrategias para poder trabajar en este caso y poder minimizar este tipo de trastorno? Claro, pero antes me gustaría agregar un poco esta información, en el sentido de que a veces en el proceso de la adquisición de un lenguaje, tanto escrito como verbal, llega a haber como estas complicaciones o estas normalidades, llamémoslo un poquito así, en la cuestión de palabras, en la confusión de la V con la B, la P, la D, todas esas llegan a tener como suenan igual. Es normal, entre comillas, que los pequeños lleguen como a confundir a la hora de escribirlo. De ahí que por eso es la importancia como de ver más allá, como no solo el filtro de la confusión de las palabras o de las letras por su pronunciación, sino bien, como lo decían, los verbos, la cantidad, la concordancia en cuestión de los números junto con el artículo. Entonces sí es como muy importante hacer mucho énfasis en la observación, ¿vale? Ahora bien, me decías alguna cuestión, como algunas estrategias para prevenir o subsanar o minimizar esta situación. Una de ellas es la lectura. Hace rato hablaba de la cuestión de tener algún problema auditivo. Entonces, si todavía no hago como tal este estudio, lo ideal sería como tener una lectura respetando todas las reglas, ¿no? Si yo voy a dar un dictado, dar la entonación de cada acento, el respetar las reglas de los puntos, de las comas y de todo eso, para ver si el pequeño o la pequeña puede como captar esta situación y poder plasmarla tal cual en su dictado. La otra es hacer esta descomposición de las sílabas. A veces de las palabras como muy común, por ejemplo, silla, a lo mejor la persona puede escuchar sillas, cuando a lo mejor solo digo silla. Entonces, el hacer esta abreviatura con las palmadas, ¿no? Que es como una estrategia como muy común, que es esta parte de, por sílabas, cada palmada representa una sílaba. Por ejemplo, el sí, ya. Si algo el ya, es como que el menor lo tiene que entender como tal, y no como el sillas, porque también puede ser, o alguna otra palabra que pueda dividirse en diferentes sílabas. Después de esto, también una estrategia es como escribirle a lo mejor en un pizarrón, en un cuaderno, y hacer como las curvitas con las sílabas. Primero a lo mejor dejar a la persona que lo haga como lo puede como comprender, y después hacer la corrección para ver también si tiene como esa situación, y poder encargar un poco la cuestión de también las sílabas, porque a veces hasta incluso de adultos
podemos tener como esta situación, no saber bien la división de las sílabas. Otra estrategia, y que es también como muy común y muy fácil de adquirir, son los crucigramas. Buscar las sopas de letra también, incluso, porque en los crucigramas vienen los cuadritos de cada palabra, cada sílaba, cada palabra, cada consonante, cada letra. Entonces podemos como generar toda esta situación para que pueda ser como mejor aprendizaje para los chicos o las chicas. Les decía, las sopas de letra también nos permite, aunque tenemos abajo de la sopa de letra la palabra, lo ideal es encontrarla arriba con los mismos elementos. Alguna otra estrategia que se me ocurre, a lo mejor es como poner el número en la cuestión de la sopa de letras, un número a cada letra, para que haya esta congruencia con la palabra que encontramos y pueda haber como esta situación o evitar esos errores, porque hay veces que hay palabras que encontramos y pueden tener, por ejemplo, una S de más niñas, y a lo mejor la palabra que tenemos que encontrar solo era niña. Entonces, al ponerle los números abajo, ya la persona va a poder identificar el conteo de cuántas letras hay para esa palabra. Tenemos otra como estrategia, que son esos ejercicios donde poner palabras incompletas, que les falte ya sea una sílaba o solamente una letra, o que ya sea consonante vocal, para que ellos puedan como identificar. En esta cuestión para evitar la confusión de la B y la D, la P y todos estos, yo les sugiero el siguiente ejercicio: alguna mermelada, Nutella, alguna otra tarjeta incluso, podemos ponerlas alrededor de nuestra boca, y el menor tiene que empezar como a hacer círculo, quitársela con la lengua, exactamente ese movimiento. A veces pedimos que sea con algún aditamento extra, por la cuestión de que suena más atractivo, se siente como diferente. Estimulamos también la lengua, y a pesar de que es un ejercicio verbal, a la hora de plasmarlo, los chicos suelen como repetir la palabra. Entonces, al tener este movimiento de la lengua, el hecho de también como cerrar y abrir la boca nos permite pronunciar, porque la B, la V, el sonido como tal suena muy diferente si lo hacemos separado. Entonces, lo ideal es como gesticular de manera muy exagerada, para que también el menor pueda identificar con qué letra va, si va V, B, incluso con la de la H y la G, porque también suelen confundirla también. Huevo. O a veces dicen abuelo, se supone que es abuelo, y ellos dicen abuelo, y lo escriben con la G. Entonces, el hablar o decir las palabras y decirlas de manera pausada y exagerada en la cuestión de gesticular, eso les permite a ellos como entender bien cuál es la letra que se tiene que escribir. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada Nayeli, y continuamos. Muy bien. Ahora presentaremos lo que es el trastorno de aprendizaje no verbal, o conocido también como TAN, termina con V, o en este caso síndrome del hemisferio derecho. ¿Ven? Muy bien, continuamos con la licenciada Nayeli Sánchez, que nos va a hablar un poquito de este tema. Okay. Si bien es cierto, también como aclaramos en el trastorno anterior, hablamos de que suele confundirse con el autismo por algunas características que más adelante vamos a hablar. Sin embargo, aquí los primeros como síntomas o rasgos que tenemos que tomar en cuenta son la coordinación motora, la perspectiva del espacio-tiempo también, la comunicación tanto verbal como social, la interacción con las demás personas. El perfil emocional también no está como tan establecido, porque a estas personas les cuesta como un poco de trabajo tanto ver en el otro lo que están sintiendo y en algún momento como pensando, y en ellos también les cuesta como trabajo identificar. De ahí que por eso decíamos que llega a confundirse con el autismo, porque suelen ser como personas más aisladas, por decirlo de alguna manera, por esta dificultad que llegan a tener, y que incluso cuando logran romper como esta barrera de atreverse a expresar lo que sienten, tienden como a hablar de muchas cosas y no ser tan concretos. A lo mejor si quieren decir, pásame la pluma que está en la mesa, empiezan a decir, la mesa es de color negra y es de color negro y tiene tales cosas, y toda una historia, cuando solo quieren llegar al punto de pásame una pluma, ¿no?
Entonces sí hay que tener como mucha observación en cómo se comportan estas personas. Muy bien, ¿por qué del hemisferio, en este caso derecho? Porque básicamente es el encargado de todas estas habilidades que van relacionadas con la inteligencia, la memoria, la coordinación. Si bien lo mencionó la licenciada Nayeli, la parte, sobre todo en este caso de coordinación, tanto motriz fina como gruesa, se están viendo sumamente comprometidas. ¿A qué me refiero? El hecho de aprender a andar en bicicleta les va a costar mucho más trabajo, no quiere decir que no lo van a adquirir, pero tienen que esforzarse un poco más y ser mucho más continuos en esta cuestión para poder acceder a este tipo de habilidades. En cuanto a la motricidad fina, lo mismo. Hay pequeñitos que tienden a tomar el lápiz empuñado y hacen una recargadera de letras, pero hay ocasiones que hasta las mismas hojas no soportan o no resisten tanta presión que suelen romper lo que son las hojas, ¿no? O viceversa, escriben de una manera muy clara, muy tenue, que difícilmente se logra percibir a la vista. Por lo tanto, también no se logra una comprensión tan coherente en lo semántico y en lo sintáctico, ¿no? Así es. Igual les cuesta esta parte que decíamos como de los cambios, como a pesar de como tratan como de tener cierta organización o cierta mecanización en sus acciones, que cuando algo cambia esto les tiende a generar mucha frustración. Entonces en este afán de la frustración se encierran como más en su mundo, por eso de alguna manera, de tal forma que ya no pueden como expresarse más, que incluso pierden esta parte como de la convivencia social. De ahí que pues también importancia, y hablando un poco de las estrategias para poder lidiar un poco esa situación, es el hecho de buscar personas que sean a la par, es decir, de la misma edad, las mismas como condiciones a lo mejor de juego, para que ellos puedan tener estos procesos como mecánicos, pero también a la vez le va a permitir socializar. Entonces sí es importante generar esta parte, incluso la forma de expresarnos con ellos o hacerles alguna petición, ser como muy concretos. Un ejemplo de lo que no deberíamos de hacer es: no te quiero ver jugar con este juego. Eso a él le va a costar como entenderlo, a que si lo decimos de la siguiente manera va a ser más fácil para él, que sería hijo, no, por favor guarda este juguete y ven aquí. Y es como esta parte como más concreta, más en específico, porque lo demás él va a entenderlo como le puedo seguir jugando. Entonces sí es importante tanto la forma en cómo le decimos las cosas para que él pueda tener ese entendimiento, precisamente porque hay este daño y lo tenemos que trabajar así. También está la cuestión de las ayudas en la cuestión de las transiciones. Si yo le voy a pedir que haga otra situación, como esta parte de nos vamos a ir pronto a la casa de la abuela para cenar, él no lo va a entender como tal, va a pensar que a lo mejor por la cuestión de temporalidad, ¿no? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Ajá, ¿no? A que si ya lo hacemos más concreto, como vamos a ir a la casa de la abuela esta noche, porque es su cumpleaños, ya él va a asimilar que hoy es el cumpleaños, que ya se están casi yendo de casa y que ya tenemos que guardarse o interrumpir alguna actividad que estamos realizando. También en trastorno es bien importante cuidar mucho la sobreestimulación a nivel de los sentidos, ¿no? Auditivo, visual, sobre todo lo auditivo, porque si el niño llega a espacios en donde, lo comentaba la licenciada, los cambios a ellos les afectan demasiado. Ahora imagínense, si agregamos demasiado sonido, o es un olor poco agradable, son sensaciones que no está tolerando, al niño le va a causar lo que es frustración, y aunado a ello, al causarle frustración, ¿qué es lo que va a promover? Un aislamiento total. Y por ello se llega a confundir con esta parte de lo que se mencionaba con el autismo, cuando nada que ver, ¿no? Otro elemento más, y también muy, muy, muy importante, es cuidar mucho esta parte de las emociones. Estos chicos tienden, no porque no sean emocionales, sino simplemente el pensamiento abstracto está afectado. Por lo tanto, si yo le digo, ay, es que me siento triste o estoy muy adolorida porque me caí, va a decir, y luego, o sea, a mí,
¿a mí qué, no? Hay que ser muy, muy centrales en lo que quiero manifestar, cómo lo voy a manifestar y por qué lo estoy manifestando, ¿no? Muy concretos para que, en este caso, el aprendizaje y sobre todo la indicación o la instrucción como docente que voy a dar sea muy precisa, muy clara y se pueda efectuar la actividad. Incluso ahorita que toca el tema de la licenciada Mirna, de la cuestión académica, justamente por esos procesos que ellos suelen tener, la cuestión de matemáticas les cuesta como más trabajo que aquellas otras personas que no presentan ese trastorno y que pueden llegar a aprender algunas situaciones, hablábamos como de unas multiplicaciones, pueden llegar a aprenderlas, quizá las aprenden como por memoria, no tanto como por un razonamiento, pero si yo maestra le voy a poner un problema, como que ya al agregar esta operación con más palabras, ellos no lo van a poder realizar. Por eso sí hay que ser como muy concretos en las indicaciones, en los ejercicios en cuestión académica, para que ellos puedan también desarrollarse. No porque tengan ya un trastorno significa que ya no van a poder hacer muchas cosas, al contrario, lo pueden hacer, pero como a su propio ritmo, quitando estas limitantes, como decíamos, de los ruidos, de las cuestiones como olores. Hay veces que en los salones los suelen decorar como con muchos colores, muchos sonidos incluso. Eso les puede llegar un poquito a afectar este aprendizaje. Sin embargo, pues decíamos, buscar a lo mejor un pequeño espacio donde pueda ser como su espacio y él pueda generar los mismos aprendizajes que los demás alumnos en este sentido. Muy bien, pues si tienen alguna duda, como lo comentamos en videos anteriores, pues pueden escribirnos, pueden preguntar y continuamos a la orden. Muy bien, continuamos con nuestro último trastorno y tenemos a la licenciada Grisel Grifaldo. Bienvenida. Gracias. Muy bien, el trastorno de dislexia va a ser aquel trastorno que va a venir acompañado, en este caso, con la cuestión de la dificultad para escribir. Básicamente se va a ver reflejado, en este caso, en no dar una forma coherente a lo que son las grafías y los números. Algunos de los síntomas, ¿no los puedes indicar, Lick? Ok, los principales síntomas es la lateralidad, nociones espaciales y temporales, confundir palabras con pronunciación similar, dificultad para articular, transponer las letras, lectura con errores, problemas de concentración en la lectura, dificultad para seguir instrucciones, problemas en el equilibrio, problemas de memoria a corto plazo, problemas para mantener la atención y dificultades en matemáticas. Muy bien, básicamente, si podemos notar, son muchas dificultades que vienen acompañadas con la cuestión de la motricidad fina y la motricidad gruesa. Para ello va a ser de suma importancia definir bien cuál es el tipo de dislexia que está presentando el chico. En este caso puede ser una dislexia adquirida, que en este caso la causa sí va a venir acompañada de una lesión a nivel cerebral o en este caso un problema neurológico o la evolutiva. Básicamente la evolutiva es la que presentan los niños durante el transcurso, en este caso, de la educación básica y en este caso educación formal. Puede ser fonológica o indirecta. Quiere decir que hay un mal funcionamiento de la ruta fonológica, es decir, cuando el niño intenta leer, no lo lee, solamente está adivinando o descifrando y en vez de que a lo mejor leer casa, va a leer caso o en vez de lobo va a leer lopo, ¿no? También puede ser superficial, que es un trastorno que se encuentra en el funcionamiento visual. Aquí, en este caso, las palabras cortas el niño las va a leer correctamente, pero cuando se trata de palabras muy extensas, muy largas o un vocabulario nuevo, le va a costar mucho trabajo poder aterrizarlo y por lo tanto obtener un significado de eso que está leyendo. Y la mixta o profunda, en este caso hay un daño, reflejado en lo que es lo fonológico, lo visual y por lo tanto hay una lectura muy escasa y hay errores por lo tanto semánticos. Dentro de las actividades, Lick, ¿nos pudieras mencionar esta parte de formando palabras? ¿A qué se refiere? Ok, consiste en seleccionar cada letra en el orden correspondiente para formar una palabra. Muy bien, es decir, al niño le voy a presentar una serie de palabras diversas, de letras diversas y le voy a indicar que forme alguna palabra nueva, ¿vale? En eso consiste. La discriminación visual de una palabra. Ok, consiste en discriminar dentro de un grupo de palabras.
Por ejemplo, brado con bravo, debe con bebe. muy bien. La discriminación de palabras y pseudopalabras, ¿en qué consiste? Consiste en identificar una palabra o pseudopalabra. Muy bien, yo le voy a poner al niño, por ejemplo, que me ubique la palabra mona, pero le voy a escribir palabras que suenen casi igual, como por ejemplo, Dona, goma o mona. pudiera ser cana, sana, mona, dama, pero él únicamente tiene que, en este caso, ubicar la palabra mona. Encontrar letras en palabras. Aquí le voy a dar una lista de palabras y, por ejemplo, a lo mejor nieve, tienda, cartel, planta, negro, lápiz, y que ubica la consonante N, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Y otra actividad, ¿cuál sería, Lick? El nombre correcto de una imagen. Por ejemplo, coloco la imagen de Dinero, y unas palabras al lado que indiquen cuáles. monedero, tendedero, dinero, babero. Y él tendrá que subrayar o encerrar la palabra que corresponde a la imagen, ¿no? Exacto. Y Y letras desordenadas son ordenar para formar una palabra. muy bien, le voy a poner un conjunto de palabras. ¿En qué grado va a exigir la complejidad de la actividad? El grado de la edad en la edad del niño, ¿no? No le voy a poner una actividad sumamente compleja cuando yo sé que el niño apenas está en primer grado y está presentando como estas dificultades. Difícilmente en un primer grado vamos a poder como identificar porque hay un reajuste del jardín de niños a la primaria. Esto requiere tiempo, pero sí hay que tener especial cuidado. Y bueno, pues con esta parte terminamos esta cuestión de los problemas, en este caso trastornos de la escritura, básicamente el trastorno de no verbalizado. Y bueno, ¿con qué quiero culminar? Pues hay que tener mucho cuidado como docentes. Nos compete sí realizar para ello una evaluación diagnóstica para de ahí poder determinar algunas cualidades muy específicas de mi grupo, de los niños sobre todo, para poder atender, aterrizar y minimizar esa dificultad. Si bien sabemos, bien acompañado una cuestión de discapacidad, hay que tener mayor empatía, mayor cuidado, porque estas cuestiones enriquecen al grupo. Hay que dejar de lado como esta parte de, híjole, tengo que hacer más, tengo que hacer nuevas planeaciones. No, son ajustes. La planeación es muy flexible. Por ello hay que tener en cuenta toda nuestra gama diversa, en este caso tanto en planeación, nuestra diversidad grupal y sobre todo que eso nos va a traer mucho enriquecimiento a nivel lingüístico, a nivel de escritura, a nivel verbal. Sobre todo si nos llegan niños sordos, pues esto sería magnífico, ¿no? Se hace un conjunto, una multiculturalidad, ¿no? Que es lo que se viene conformando. Y bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo para nuestro siguiente podcast. Y recuerden, somos Sentidos en Movimiento. Gracias, Lick. Saludos. De nada. Hasta luego.